cuarto capítulo de la cervecita del PTM. Bienvenidos a este nuevo capítulo y, como no, aquí conmigo tenemos a Birin. Hola, ¿qué tal, Turu? ¿Cómo estamos? Hoy no solamente nos acompaña Birin, sino que tenemos una invitada especial para este capítulo y concretamente para este podcast, que es Mariloli. Mariloli, por favor, te pedimos que no nos riñan mucho, porque para nuestros oyentes que todavía no tienen confianza con nosotros, no nos conocen demasiado, Mariloli es la famosa amiga nuestra que nos riñe cada vez que nos ve. Sí, la tenemos aquí entre nosotros como primera invitada especial del programa. Para quien no la conozca, pues Mariloli es profesora de matemáticas en el IES Guadalpín, lleva 3 años como interina y ahora es funcionaria en práctica porque ha aprobado las oposiciones recientemente, este verano. Así que, bueno, como ya hemos dicho que es conocida como la que nos riñe, vamos a decirle cuál es el tema de hoy, Virin. Bueno, para suavizar el tema, ya sabéis que somos amantes de la cerveza, nos hemos tomado antes unas alambritas para suavizar, ¿no? Pero vamos a tratar un tema que es bastante importante para todos los que desempeñamos una labor docente, que es el trato y la inclusión en nuestras clases de alumnos y alumnas que son disruptivos, es decir, alumnos que son problemáticos en su comportamiento, que puede ser por diferentes motivos, y queremos entrar antes un poquito, queremos hablar un poquito sobre ese tema. Sí que antes de todo, yo creo que lo primero es que nuestros oyentes conozcan un poquito a Mariloli y sepan por qué la hemos invitado para hablar de este tema. Uh-huh. Así que vamos a hacerle una serie de preguntas a Mariloli. Sí. Si no te importa, empiezo yo. Me parece bien, pero bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no? Que salude, que diga algo. Hola. Bueno. Yo lo primero que voy a hacer es reñiros, porque para eso he venido, ¿no? Hombre, claro, venga, aquí Porque estamos, a pecho descubierto estamos, Mariloli, ¿qué quieres? Esta gente aquí, presente, me ha hecho una encerrona, ¿vale? Porque yo no sabía que esto se iba a hacer. Y a mí me han dicho, siéntate ahí, no sé qué, y sin decirme nada, ponte a hablar. Está muy bonito eso, oye. Está muy bonito. Nos gusta la naturalidad. Es un programa de sorpresas. Efectivamente. De hecho, acaba de estropear el ramo de flores que tenemos ahí preparado, la caja de bombones. Bueno, una lástima. Bueno, pues yo creo que podemos entrar ya en materia, ¿no, Turu? Sí, perfectamente. Bueno, primera pregunta, Mariloli. Queríamos preguntarte por qué elegiste la carrera de matemáticas. Pues porque me gustan las matemáticas y yo de pequeña quería ser maestra o profesora y cuando pensaba de qué, digo pues de matemáticas. Luego es verdad que dentro de la carrera también me han gustado otras ramas, pero al final he acabado siendo profesora de matemáticas, que es lo que quería. Comentas que entonces esa vocación docente fue temprana, ¿no? O sea, tú desde pequeña entonces tu intención era ser profesora de matemáticas. Sí. ¿A partir de qué edad pudo ser esa lesión de cara a tu futuro? Hombre, de matemáticas sería ya cuando estaba en la ESO. En segundo de bachillerato tuve un profesor buenísimo de matemáticas y es cuando yo creo que los profesores de matemáticas muchas veces somos profesores por eso, porque hemos tenido un profesor bueno de matemáticas. Pero vaya, desde la guardería mi madre dice que yo me sentaba, cogía los muñecos y me ponía a darle clases. O sea que toda la vida quería ser profesora y de matemáticas ya, pues cuando daría las matemáticas de la ESO y bachillerato. Profesora de siempre. Sí. Y ya que eres profesora funcionaria en práctica, ¿tú crees que el trabajo como profesora está cumpliendo tus expectativas? Sí, a mí me encanta. Yo me levanto por la mañana y no me gusta despertarme temprano. Y es la primera vez en mi vida que me despierto temprano y digo, bueno, da igual porque voy a trabajar y me gusta. Así que sí, estoy muy contenta. Bueno, pues una última pregunta para esta pequeña entrevista antes de entrar en el tema central del podcast. El otro día hicimos un podcast tratando el tema de la brecha de género y bueno, creó un poquito de polémica en ciertos sectores. Nosotros lo hicimos con mucho cariño, pero es verdad que somos dos hombres y ya que eres nuestra primera invitada y nos gustaría saber tu opinión como mujer sobre esa posible brecha de género en el sistema matemático español. Vale. Yo, bueno, como siempre os riño, ya os reñí cuando hicisteis ese podcast. Y lo que pienso es que
los hombres a lo mejor no os dais cuenta, porque es verdad que ahora mismo actualmente la mujer está muchísimo mejor que antes, por supuesto. Pero a nivel de ciencia, sí que es verdad que yo creo que cuando somos pequeñas nos meten mucho en la cabeza que nosotros no valemos para eso, que solo valemos para cosas de mujeres. Y las matemáticas, y las ciencias, ser astronauta y ser científico es para hombres. Eso nos lo meten en la cabeza, sí. Además se nota en muchos aspectos de la vida y creo que todavía se sigue viendo, por lo menos yo lo veo en mis alumnos, que los niños sí que tienen mucho interés quizás por la ciencia y las niñas no, porque creen que no, es que a mí no se me dan bien las matemáticas, es que yo no valgo para esto, a mí se me dan mejor las letras, ¿vale? Entonces sí que estoy un poco en algunas cosas de las que dijisteis, que es verdad que en algunos aspectos parece que necesitas ser mujer para darte cuenta de que eso pasa, porque es algo sutil, pero pasa. De acuerdo. Pues dicho queda y, hombre, nosotros nos gusta conocer las opiniones respetuosas como han sido el caso de Mariloli. Y bueno, evidentemente como mujer, pues tienes un punto de vista que para algunos detalles que para nosotros pueden pasar desapercibidos, que tú sí los notes de forma diferente. Entonces, bueno, nos gusta mucho conocer tu opinión. Bueno, y si os parece, entramos en el tema de hoy, alumnos disruptivos en clase, cómo podremos afrontar eso en el aula, ustedes que sois profesores, y yo también, cómo defendéis eso, cómo os movéis en ese círculo cuando tenéis un alumno disruptivo en clase. Mariloli, ¿tú has tenido durante este curso, los cursos anteriores, alumnos que hayan sido disruptivos? Sí. Bueno, el primer alumno disruptivo lo tuve en las prácticas del máster, directamente. ¿Por qué? ¿En qué notaste tú que era una persona disruptiva? Bueno, era un niño que seguramente, yo creo que los alumnos disruptivos no se puede generalizar, pero en muchos casos lo que suele pasar es que en su casa no están bien o no tienen el cariño que necesitan. Era un niño que necesitaba mucho llamar la atención, que todo el mundo estuviera pendiente de él. Y entonces toda la hora quería que estuviéramos llamándole la atención, los compañeros, los profesores, quien fuera. Disruptivo era porque llegó al caso de tirar una silla para darle a un profesor, no llegó a darle, pero le tiró la silla. O sea que era un niño que por todos los medios tenía que llamar la atención. Y yo creo en ese caso que era porque en su casa no tenía el cariño que necesitaba. ¿Qué hizo el centro ante esa situación del alumno disruptivo? ¿Intentó interesarse por él? ¿Intentó ayudarlo? ¿Simplemente se limitó a un castigo? ¿Cuál fue la forma de actuar del centro y del profesorado? Bueno, en ese caso, como no llegó a algo como del centro, porque el profesor, que era mi tutor de práctica, era muy bueno y de hecho muy buen profesor, muy buena persona, y de hecho fue el que a mí me enseñó que aparte de las clases de matemáticas tenemos que ayudar a los niños, quererlos y motivarlos y cuidarlos, y lo solucionó a él personalmente con el alumno, y es verdad que el alumno cambió y porque como que le dio la confianza y el alumno mejoró. Pero en ese caso no llegó a ser algo de centro. Normalmente cuando ha sido algo que se ha llegado al centro, pues expulsarlo. Es la solución que encuentran siempre. ¿Tú crees que esa es una buena forma de actuar por parte del centro? Tanto lo que hizo tu tutor de práctica del diálogo, intentar solucionarlo él, que es una opción, como la posible expulsión, que sería otra opción para actuar ante estos conflictos. ¿Cuál crees tú que es el mejor camino o un tercer camino que se te ocurra? A ver, para mí la mejor opción es la que hizo mi profesor, de intentar hablar con él, llegar a un acuerdo y el niño mejore su comportamiento, porque al final lo que estás buscando es que el niño mejore y se comporte diariamente de otra manera. También es verdad que tampoco va a cambiar un niño en un día, pero bueno, es una forma de empezar. Lo de las expulsiones, pues creo que algunas veces sí funciona, depende de para qué alumno y con qué caso, pero para un alumno disruptivo que lo hace continuamente, que siempre una tras otra, expulsarlo, creo que no sirve para nada. De hecho, muchas veces ellos van buscando hacer las cosas mal para que lo eches, como diciendo, mira, ves, ya otros 10 días que estoy en mi casa, otros 15 días que estoy en mi casa. Es lo que van buscando. En otros casos que he tenido alumnos disruptivos que han sido o expulsados o asentistas, pues cuando venían al centro era para que lo expulsaran. Entonces así legalmente no se metía la policía, no se metía asuntos sociales porque estaban expulsados.
no dejaban de venir al centro teniendo que venir, porque tenían la edad de tener que venir al instituto. Con el tema de los alumnos disruptivos, yo creo que Mariloli ha dicho una palabra clave al principio de su speech, que es cariño. No tenemos la panacea de lo que hay que hacer con un alumno así en la clase para conseguir el objetivo que es poder nosotros dar clases de matemática, de lengua, de inglés y que el alumno te haga caso, te eche cuenta, esté quieto, etcétera. Pero sí es verdad que ellos necesitan eso de cariño. Quizás a lo mejor en algunos aspectos el castigo puede ser incluso hasta producente, porque es el profesor que me va a reñir, el profesor que me va a castigar, y a veces, no siempre, pero a veces el hecho de hablar con ellos ayuda. Hablar en plan de buena, ¿sabes? Entonces yo creo que la palabra cariño es clave. El tema de los castigos, pues, hombre, pues hay momentos en los que no te queda más remedio, pero no debe de ser una tónica habitual, porque si no, al final nuestro objetivo es ser, digamos, entre comillas, los líderes de esa clase para que te permitan, pues desenvolverte a la hora de la clase, etcétera, y que haya una confianza en la clase. Y estos alumnos son clave para ello. O sea, yo creo que los 4 primeros 5 días, las primeras semanas con ese grupo, es clave para tú consolidarte como esa persona que los puede ayudar. Y entre ellos a estos chavales, ¿no? Que se ve que se desvían un poco del camino. No sé qué opinas tú, Vini. A ver, yo creo que tenemos que separar dos posibles tendencias de los alumnos disruptivos. Por una parte, están aquellos chavales que son así porque están expresando, están explotando en clase problemas que pueden tener en casa, problemas que pueden tener con sus familias, incluso problemas psicológicos, o sea, son en cierto modo víctimas de las circunstancias que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, yo creo que esos alumnos disruptivos hay que darles cariño, hay que hablar con ellos, hay que intentar darle la vuelta a la situación. Pero yo quiero dejar también una pregunta abierta. ¿Puede haber otro porcentaje mucho más pequeño, segurísimo, pero puede haber un porcentaje de alumnos que de verdad sean malas personas y que puedan crear ese conflicto en clase porque les enriquece personalmente crear ese problema y no tienen ningún motivo para hacerlo? ¿Qué pensáis los dos? Normalmente siempre suele haber algo detrás. Bien en casa, falta de atención en casa, alumnos que han perdido la toalla porque ya cursos anteriores les recuerdan que ha sido ya un alumno que, entre comillas, que no sirve para estudiar, etcétera. Siempre hay un porqué. Entonces, alumno malo, pues, porque sí, pues, no sé, no creo que haya tanto egoísmo en ese sentido, ¿sabes? Por parte del alumnado. Hombre, yo creo que gente mala siempre hay, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con Turu, que siempre hay algo detrás. A esos niños, a todo el mundo siempre nos pasa algo, y quizá yo creo que la mayoría de los alumnos disruptivos es que algo grave normalmente, o algo fuerte, y entonces pues hay que encontrarlo e intentar ayudarlo. Que además son adolescentes, o sea, cualquier mínima cosa le trastoca su mundo. Se magnifica muy rápido. Aunque sea una tontería, ¿sabes? Que puede ser una tontería para nosotros como adultos, a lo mejor para ellos es su mundo. Pero entonces, dejáis abierto una reflexión bastante importante. Si hay un motivo, entonces tiene que haber una solución. Entonces, ¿por qué los docentes muchas veces no podemos dar esa solución? O no podemos encontrar esa solución. A lo mejor tenemos una falta de medios materiales, o tenemos demasiados alumnos por grupo que no podemos dar esa atención personal a todos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con vosotros. Es verdad lo que dice Mariloli, malas personas siempre habrá, ¿vale? Y nos podemos encontrar una de cada 100, de cada 1000 o el porcentaje que sea. Pero es verdad que la inmensísima mayoría de los casos, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que hay un motivo de peso detrás. ¿Por qué las instituciones no nos dan las herramientas y las ayudas para que esos chavales de verdad no puedan salir adelante? Yo creo que es desconocimiento de lo que pasa dentro de las 4 paredes por parte de las instituciones, y nos vemos los profesores abordados en un aula en el que nos exigen otras cosas que no es abordar los problemas reales del alumno. O sea, estamos obligados a cumplir un contenido, estamos obligados a hacer una serie de papeles
Y claro, se nos olvida de que hay adolescentes detrás. Entonces, ¿dónde queda, en qué momento, en qué artículo está eso de que hay que ayudar al alumnado, hay que tal? Entonces, claro, eso es importante para nosotros poder seguir las clases. Y yo creo que tenemos falta de tiempo, falta de medios, evidentemente la ratio, que ya la hemos dicho en este programa por activa y por pasiva, y es por eso por lo que fallamos ahí, en ese sentido. Pues yo creo todo lo que ha dicho Turo exactamente igual, y le añado que hay profesores que no tienen esa vocación ni tienen ese interés por ayudar a sus alumnos. Porque cuando lo hay, cuando esos profesores se implican, sacan horas de donde no hay y sacan momentos de donde no hay. Yo, por ejemplo, he estado en un instituto de compensatoria y ahí, por el tipo de instituto que es, la ratio es un poquito más baja, que ya nos deja, bueno, no mucho más baja, 26 alumnos por aula, tampoco es mucho más baja, pero ya te deja un poquito más de margen. Y además, al ser alumnos de compensatoria, que ya se sabe que de por sí casi todos suelen tener problemas, o la inmensa mayoría, yo he aprendido mucho a nivel de convivencia, porque es que de hecho nos hemos formado con grupos y hemos hecho un montón de cosas para ese tipo de alumnado. Teníamos aula de reflexión, aula de convivencia, le cambiábamos el nombre para que no fuera como un castigo. Y sobre todo cuando había un alumno así, en lugar de decir, venga, expulsión 20 días y nos quitamos al niño de en medio, como se hace muchas veces, lo que se hacía era, no, va a estar expulsado, pero va a venir a clase todos los días. Lo que pasa es que va a estar apartado en un aula donde se le va a vigilar, y además, aparte de mandársele tareas, etcétera, también se le van a dar charlas para saber qué le pasa y cómo podemos mejorar lo que ha pasado. Depende de lo que sea, una pelea, pues para que no sea tan violento, o que ha habido un problema de comportamiento, pues cómo se tiene que comportar, etcétera. Entonces, creo que eso lo podríamos hacer, que no siempre se hace, que ya digo que en este centro se hacía por el tipo de alumnado, pues se volcaban los profesores en ese sentido y el equipo directivo, pero no siempre pasa. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho de ratio, etcétera, y además la implicación de los profesores, pues yo creo que por eso muchas veces no se hacen las cosas bien. Marilolia, ha sacado el tema de los institutos de compensatoria. ¿Tú crees que el equipo docente de un instituto de esas características suele ser un poquito más vocacional a la hora de querer trabajar con los chavales? No de impartir una materia, sino de querer luchar porque los chavales mejoren. Sí, vamos, no los conozco todos, solo he estado en uno, pero ese instituto no tenía profesores que estuvieran fijos. Había muy pocos que estaban fijos, y luego había muchos interinos que iban entrando y saliendo, y los que se quedan son porque les gusta ese tipo de alumnado, ayudar a ese tipo de niños. Y cuando otros profesores llegan y dicen, pues que a mí esto no, porque que tengo muchos problemas, mucho papeleo, muchos alumnos difíciles, son los que se van. También te digo que estando allí he conocido a muchísima gente que sí, que le gusta su trabajo y que se implica. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de la cervecita del PTEM. Nada, muchas gracias por venir al programa, por venir a este podcast, y espero que te haya gustado la experiencia, Mariloli. Nos ha hecho mucha ilusión que vengas, nos ha hecho mucha ilusión. Y sabes que esta es tu casa y que cada vez que quieras puedes venir a pegarnos un tirón de orejas y reñirnos. A tomarte una cervecita con nosotros. Yo os pego el tirón de orejas ya, ¿vale? No, pero literalmente, tira. Que ha estado, sí, ¡Ay! Que ha estado bien, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho el tema, pero lo había hecho a traición, y a mí me da vergüenza hablar cuando me escucha gente. No te preocupes, no nos va a escuchar mucha gente. O sea, es verdad que estamos ya prácticamente firmando el contrato con la cadena SER, ¿vale? Que se está peleando por nosotros, pero de momento no son muchos los oyentes. Nada, para estos 2 millones de seguidores que nos siguen, según Mariloli, pues nada, decirles que pueden compartir perfectamente esta cervecita para que no se la tomen con nosotros. Pueden comentarnos ahí abajo en los comentarios del vídeo de YouTube. Y nada, espero que os haya gustado este 4º capítulo de la cervecita del PTEM. Un saludo a todos y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Adiós.